Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nuria López y soy alumna de la licenciatura en Psicología en la Universidad Digital del Estado de México. El presente video es parte de la actividad integradora para la materia de antecedentes de psicología. Dice el dicho que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. O en este caso, pienso yo, que si no revisáramos y no conociéramos la historia, estaríamos condenados a repetir cuestionamientos o temas que ya se han trabajado y desperdiciaríamos valiosos recursos y esfuerzos que ya se han hecho por parte de otros profesionales y representantes muy importantes de esta materia. Esta es la razón por la que para la actividad que he decidido abordar, dos periodos muy particulares: la filosofía o las raíces filosóficas de la psicología y la psicología en México. Pudiera parecer que estas dos etapas tienen poca conexión, sin embargo, creo que es totalmente indispensable mirar el origen del estudio del alma y los cimientos que llevan a lo que hoy conocimos o conocemos como psicología moderna. Considero muy importante también darle visibilidad al conocimiento de cómo es que esta ciencia llegó a México. Sobre todo porque esto nos permitiría tener una mejor conciencia y mejor convicción de una buena práctica de la psicología en este país. Con esto no quiero decir que la psicología del siglo XIX o del siglo XX no hayan sido de máxima importancia y que podríamos dejarlas de lado. Lo que estoy diciendo es que son tan importantes que hay que tomar en cuenta lo que está alrededor de ellas para poder darles su propio lugar. En el siglo XIX y en el siglo XX nunca me atrevería a dejar de mencionar la psicología experimental de la mano de Fechner, de Weber, de Wundt, el laboratorio del 79, la psicología estructural, que pone sus aportaciones desde el trabajo de Titchener, deteniéndose en la psicología como ciencia de la mente, involucrando la conciencia, a William James con la importancia de las emociones y que finalmente llega a Estados Unidos para seguir el camino, o bien no mencionar los avances de la psicología funcional que se generaron en Estados Unidos por medio de todos sus representantes de Chicago y de Columbia, mismos que hoy hacen que estemos parados también en un momento muy importante y agradable para la psicología. Por otro lado, tampoco podría dejar de reparar en las aportaciones que llevan al conductismo liderado por Watson y que finalmente lleva a un muy profundo conocimiento y entendimiento de las emociones y de las reacciones físicas y psicológicas del individuo, que permiten llevar, o nos permiten llegar al condicionamiento clásico de Pavlov, los estudios que hace con perros, los de Thorndike entre el ensayo y el error, o el condicionamiento operante entre los reforzadores de aprendizaje, tanto positivos como negativos, de Skinner. Bueno, todo esto, por supuesto, no podría tampoco dejarse de mencionar con todos los avances o con todas las observaciones que hace Abraham Maslow, que se rige de la importancia de la motivación humana y sus necesidades, lo cual me parece que es un eje básico en el comportamiento humano y su psique. Bueno, no conforme, es indispensable mencionar el logro, que fue un reto inmenso, de hacer que la psicología se convierta en una ciencia. Esto gracias al muy, muy valioso trabajo de las personalidades que ya he mencionado, y no sería justo dejar de hacer presente, al menos en este trabajo, pese a que mi intención es hablar de la filosofía y de la psicología presente en México, ¿no? Ahora, esto de haber logrado entender o más bien de haber logrado generar la psicología como una ciencia, también no debe de dejar de tener peso el que la ciencia recuerde todo el tiempo de dónde proviene el interés de la psicología. Las raíces filosóficas de la psicología me parecen esclarecedoras en cuanto al origen que da sentido a la psicología, y me parece importante entender por qué, es decir, por qué hasta que te queda claro en el primer impulso que se tuvo sobre el estudio de esta materia, que es el estudio del alma, podríamos entender desde dónde viene el corazón de la psicología. Yo lo entiendo como que el estudio del alma es el corazón o la razón de la propia psicología. Lo entiendo como el corazón, digamos. Bueno, pues iniciamos con Hipócrates, que rotundamente rechaza en un inicio los misterios y cualquier superstición que venga de creencias no fundamentadas, y formula teorías del temperamento y de la motivación, lo cual
suena muy prematuro si lo tomamos desde que se empezó a hablar esto o lo empezó a trabajar desde el siglo V antes de Cristo. Son destacables sus reflexiones, ya que él decía que el cuerpo debe de funcionar armónicamente y me hace pensar que no es esto acaso algo de lo más cercano a lo que hoy en pleno siglo XXI hemos entendido y nos esmeramos en enseñar y en comprender como personas. Posteriormente, Sócrates se empeña en el conocimiento interno del individuo, incentiva a todos sus alumnos y discípulos a conocerse mejor a sí mismos, diciendo que esa es la única forma y la verdadera fuente de la sabiduría o para llegar a la sabiduría. Incluso este personaje termina siendo acusado legalmente de corromper a la juventud. Hoy día hay quienes piensan que los jóvenes críticos y con educación basada desde la conciencia crítica son rebeldes e incómodos. Yo creo que Sócrates estaría muy orgulloso de ellos. Entre los años 460 y 400 tenemos a Platón, alumno de Sócrates, donde es un fiel convencido de razonar el sentir, muy influenciado por Pitágoras y funda la primera universidad del mundo, la Academia. Distingue dos formas de conocimiento, establece la teoría de las ideas y se centra en el estudio del alma. Aquí es muy importante hacer notar que reconoce que es ella quien conduce y gobierna el cuerpo, de modo que la llega a separar del cuerpo. El alma y el cuerpo los separa por completo en vez de integrarlos. Aristóteles, posteriormente en el siglo IV, afirma que sin cuerpo no hay alma y que el alma define al tipo de persona que somos. Esto lo asevera incluso dejando de lado el cerebro y dejando esa labor al alma, diciendo que el intelecto era parte racional del alma y que había una gran diferencia entre deseo y anhelo, donde el anhelo verdaderamente era la razón. A Aristóteles se le acredita la escuela peripatética, que me parece que hoy día es algo que se utiliza mucho de manera natural, ya que es esta forma de reflexión, de aprendizaje y de pensamiento a partir de caminar, pensar y analizar algún tema mientras se hace esta caminata. Bueno, posteriormente en el siglo IV y V encontramos a Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona para algunos, quien sería el último filósofo clásico y el primer cristiano, o primero filósofo cristiano, más bien. Sigue la pauta de Sócrates, diciendo que el alma se conoce buscando dentro de uno mismo, pero sobre todo expresa que conocer al alma es conocer a Dios. Se le llama el primer psicólogo moderno, especialmente gracias a su obra Confesiones, que tiene o que relata y revela sobre una amante y todo lo que le ocasiona dentro de sus emociones, pensamientos y memorias. En el siglo XIII, Tomás de Aquino hace una reinterpretación de Aristóteles y a su vez rechaza el planteamiento de Platón sobre lo que mencionaba del alma. Establece el escolasticismo y esto responde a que sea el filósofo favorito de la iglesia, puesto que readmite la razón humana como complemento de la fe religiosa para buscar la verdad. Él también habla sobre el conocimiento y el uso de los sentidos, expresa que el hombre es el único ser dotado del intelecto y capaz de reflexionar y con lo suficiente para poder tener sentido común en la toma de decisiones. Finalmente, saltamos al siglo XV y XVI, donde Felipe Melanchthon, teólogo protestante, acuña la palabra psicología en 1550, tomando como raíz griega las palabras logos y anemos, o esencia y ánima, pero de latín. Sin embargo, habría que hacer notar que este término no se utiliza en ningún libro y en ninguna obra, sino hasta que Wolff hace presente en su texto la psicología empírica y la psicología racional. Aquí es donde desde mi perspectiva se puede dar un corte a las raíces filosóficas más destacadas, entendimiento del origen o el corazón que menciono yo, del sentido más profundo de la psicología. Entender esto desde un principio es que podamos entender, conocer, desmenuzar, cobijar el alma como tal para poder comprender
la psicología como ciencia y que hoy se entiende procurando arropar a lo más profundo del individuo, que es su salud mental, su integridad emocional y el origen de las acciones, reacciones y acción de ellas, de la persona. De modo que su premisa debe de seguir bajo el mismo eje que se plantearon estos filósofos y pensadores de la Edad Antigua, aunque probablemente desde otros términos o desde otros lentes de estudio. Así es como, con este entendimiento, desde la psicología y que viene desde lo más profundo, paso a la presencia y el desarrollo de la psicología en mi país, México. Lo primero a tener presente es que en 1567 Fray Bernardino funda el primer hospital psiquiátrico en México, San Hipólito. Es decir, desde muchísimo tiempo atrás hay un interés por la salud mental presente en México. Ahora bien, como un antecedente documentado, se puede hacer notar que en 1863 Gabino Barreda, quien fue fundador de la Escuela Nacional Preparatoria, publica el primer texto relacionado con la psicología que se llama De la Educación Moral. Unos cuantos años después, Ezequiel Chávez funda la cátedra de psicología en la Escuela Nacional de Preparatoria también, y aquí es donde se considera que la psicología nace con el sentido moderno, al menos en México. Entre los textos que produce Chávez encontraremos en 1903 que traduce el texto A Primer of Psychology de Titchener. En 1907 publica una traducción parcial de Fundamentos de la Psicología Filosófica de Wilhelm Wundt. Y todo esto permite darnos cuenta de alguna manera que así es como trae e introduce muchos de los avances de la psicología que había en Europa a México. Ahora bien, en el mismo tenor, años un poco más tarde, Enrique Aragón, quien había estudiado ya medicina, instala en 1916 el primer laboratorio de psicología experimental en México. Este laboratorio estaba equipado con aparatos importantes de Alemania, mismos que fueron adquiridos en Leipzig con el mismo fabricante de aparatos que trabajaba para Wundt, para Zimmermann, y que hace saber que este laboratorio estaba totalmente inspirado en el de Wundt. Bueno, en los 20, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, considera importante el tema de la psicología en la educación y en 1924 se funda el Departamento de Psicopedagogía e Higiene. Así pues, más de 10 años después de que la SEP le da este lugar a este tema, en 1937, tiene origen la carrera de psicología en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y en 1938 figura o aparece un curso de psicología como un posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahora bien, en las décadas de los 40 y los 50, la psicología se entiende fundamentalmente como una mezcla de psicoanálisis, psiquiatría y psicometría. En otras fechas importantes para México, en 1951, la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP, se funda y en 1953 Ezequiel Cornejo presenta su obra Estudio de la Psicología Experimental en algunos grupos indígenas de México. Esto lo que va a hacer es que da pie a que se empiece a tener un interés importante en el desarrollo de la psicología mexicana. Y aunque en esta época había pocos trabajos destacables que se publicaran, porque los que existían más bien eran como reinterpretaciones de algunos textos extranjeros o de ensayos psicoanalíticos, de todas formas se puede entender que esta es una de las razones por las que inicia la psicología moderna y que marca el inicio de este periodo de expansión de psicología en México. Así que desde entonces hasta 1958, la psicología se desarrolla principalmente como consecuencia del interés de algunas instituciones estatales, educativas, jurídicas, por sus aplicaciones clínicas y psicométricas. Sin embargo, a partir de 1959, la psicología por fin se enseña como una disciplina independiente de filosofía y letras, ya no de la UNAM. Bueno, más bien ya no de esta facultad, sino por parte de psicología. Así es que en esta época se aprueba el primer plan de estudios de la carrera de psicología con derecho a un título profesional. Inicialmente, la licenciatura estaba influenciada por la psicología americana, misma que era experimental. Otro momento que da pie a saber del estudio de la psicología nacional estaba en el interés de los estudiosos en un documento llamado Psicología del Mexicano.
de Díaz Guerrero en el 61. Y esto marca el ascenso de la psicología transcultural siguiendo los pasos de Cornejo Cabrera. Con este movimiento se introduce el estudio de la personalidad del mexicano con métodos científicos y no solo a partir de una interpretación o suposición, sino de investigaciones muchísimo más empíricas y comprobables a largo plazo. Aquí es donde llegamos a un momento en el que Héctor Manuel Capello funda el Departamento de Psicología Social en la UNAM en 1966 y es un espacio que perdura y trasciende hasta la fecha que se logra la fundación de la Facultad de Psicología en su totalidad en la UNAM. A partir de 1970, la UNAM cuenta por fin con una Facultad de Psicología y en 1974 se le da el reconocimiento oficial a la carrera, lo cual por fin permite que los estudiantes obtengan una cédula profesional y eh, que puedan estar certificados como tal. Ahora bien, no nada más certificados, sino además también practicarla, ¿no? La psicología. Ahora bien, importante señalar que en este espacio académico el conductismo prevalece desde 1977, pero no fue hasta 1998 cuando la UNAM modifica estos planes de estudio. Bueno, Héctor Capello es parte de una tradición intelectual que aboga por los estudios acerca del carácter y de la identidad mexicana y finalmente se les reconoce hoy día a Díaz Guerrero y a Capello como los dos únicos psicólogos sociales de México de la época y que son los responsables de la fundación de las dos únicas instancias preocupadas por la elaboración e investigación psicosocial del país. En el 84, de la Asociación Mexicana de Psicología Social, y Capello en el 85 de la Sociedad Mexicana de Psicología Social. Hay que hacer notar aquí que Díaz Guerrero tiene muchísima influencia, no nada más desde la parte científica, sino que gracias a esta infografía encontrada en un documento de Radalic, pues podemos ver que participó no nada más en sus investigaciones de psicología del mexicano, sino también en algunos otros proyectos muy interesantes y bonitos de la cultura nacional mexicana, incluso del entretenimiento. Y por el otro lado, pues Héctor Manuel Capello es quien muestra con fortaleza esta asociación, o en este caso es la sociedad de psicología, ¿no? También es muy importante hacer notar que la influencia psicológica estadounidense desplaza gradualmente a la europea en México y se va transformando pese a que muchos de los psicólogos de ese momento intentan seguir sus posgrados en Estados Unidos y en Europa. Ahora bien, en este espacio de tiempo habremos de saber que a principios de los 70 la investigación de la psicología, así como la publicación de resultados, pierde un poco de fuerza, pero entre el 75 y los 90 vuelve a fortalecerse, salvo un periodo de crisis económica que entra entre el 82 y el 87. Bueno, finalmente aparece el conductismo como segundo gran movimiento de la psicología, donde los conductistas crean una psicología mexicana que significa a la vez crear una psicología de tercer mundo y capaz de resolver los problemas de la realidad social. Así pues, desde entonces, crear una psicología propia significa en México crear una psicología socialmente comprometida y capaz de resolver problemas. Algunos enfoques asumen que este reto es, por ejemplo, el de los cognitivistas, que abordan los problemas desde la educación, o los conductistas desde una perspectiva un poquito más ambiciosa, buscan abordar los campos de posibles creando formas prácticas de intervención en diferentes niveles y que esto muy probablemente sea lo que hoy día ha generado que tenga muchísimo más éxito. En el camino de los 60s y los 90s, la verdad es que han coexistido diversas escuelas de psicología, eh, desde luego desde la fortaleza de la universidad y de su estudio, y definitivamente podemos encontrar escuelas como la freudiana, la fromiana, la freudomarxista, la lacaniana, las cognitivas tradicionales de Europa, la de Piaget es una de las más fuertes, la psicología cognitiva estadounidense, el conductismo, el gestaltismo y la psicología humanista de Rogers.
Sin embargo, definitivamente podemos mencionar en fortaleza o en volumen, sí, en fortaleza diría yo, 5 grandes escuelas de la psicología: conductismo, psicología transcultural, psicología cognitiva de orientación norteamericana y la psicología social de orientación norteamericana también, y el enfoque psiquiátrico psicométrico. Ahora bien, siguiendo con la información de la psicología en México, ¿qué panorama presenta actualmente? Bueno, pues en el desarrollo de la enseñanza profesional de la psicología actual, se hace notar que en el 2022-23, en el ciclo del 2022-23 de la UNAM, se reporta un total de aspirantes de 21,538 para la licenciatura en psicología. De estos lugares, la carrera de los 21,000 y tantos son únicamente admitidos 3,224, por lo que en números dice que únicamente 1 de cada 7 estudiantes que demandaron la carrera o la licenciatura en psicología pudo ingresar. Se sabe que en el primer ingreso 66% son mujeres, 34% son hombres, y esto hace notar que solo es en la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, UNAM. Y no olvidar que hoy día en la mayoría de las escuelas particulares y muchas de las públicas también se ofrece también esta licenciatura. Bueno, tanto se ha impuesto la psicología en México que en Guadalajara, Jalisco, en 1997 se logró que el 20 de mayo se convirtiera el Día Nacional de las y los Psicólogos. Esto en conmemoración del día, unos años antes, en el 94, si mal no recuerdo, se realizó el primer encuentro de profesionales de esta ciencia, que justamente lo organiza el Colegio de Profesionales de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Esto con toda la intención, número uno, de generar una nueva figura jurídica e importante al profesional y sobre todo bajo 3 principios básicos. Uno, promover el trabajo de los psicólogos, denunciar a los charlatanes del campo de la psicología, que era indispensable, y dar a conocer a la sociedad todos los servicios que se puede ofrecer a partir de esta comunidad de profesionales. Por otro lado, gubernamentalmente también hay un reconocimiento. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental reconoce en el 2023 que actualmente hay más de 350,000 profesionales de la psicología en México y que es fundamental su labor para promover el bienestar emocional de la población, cerrar brecha en la atención de la salud mental definitivamente dentro del país. También se menciona que gracias a las psicólogas y los psicólogos en todas sus diferentes áreas, neurociencias, sociales, educativas, clínicas, experimentales, fisiológicas, tecnológicas, laborales y demás, se han contribuido importantemente al estudio y al desarrollo y sobre todo al mantenimiento y bienestar de la población de su salud y de su salud mental, ¿no? Em, Asimismo, nos dicen que ellos tienen identificado que entre los psicólogos y las psicólogas se define del 70,4 al 29,6 entre hombres y mujeres. Entonces, no está tan lejos de lo que se puede ver entre los números de la licenciatura en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, así es como, además, digo, entendiendo hasta aquí de una manera también un poco breve, haciendo este repaso por la historia y la revisión de estos datos a nivel nacional, también es importante hacer notar que es de gran valía y de corazón lo que la psicología hoy día está generando para el mundo, pero sobre todo para México. En este entendimiento también es indispensable que notemos y que comprendamos la forma en que las nuevas generaciones están avanzando y están conformándose de una forma distinta, incluso desde el entendimiento de la presencia de neurodiversidades que ya tienen muchísima visibilidad hoy en día en nuestra sociedad, tanto las neurodiversidades como las divergencias, y que se han venido presentando cada vez con muchísima más fuerza. También es importante hacer notar que se ha estudiado y se está planteando en la sociedad actual
toda esta situación y que exige un reconocimiento y un estudio más especializado, incluyente y de mente abierta por parte de los profesionales y de los estudiosos, así como de la interacción con la sociedad en general. No conforme a estos menesteres, habría que sumar la intervención de recursos de avances sistemáticos, multidisciplinarios y sobre todo virtuales y tecnológicos, como por ejemplo la presencia de la inteligencia artificial, que habría que revisar y debatir en su momento y con la respectiva prudencia sobre si puede o no marcar un avance o un tropiezo en el desarrollo de la ciencia que es totalmente humana. Así pues, para cerrar, comprendamos que a partir de la pandemia se nos atacó mundialmente por el COVID y por esta razón la psicología pasa definitivamente a otro plano donde se encuentra una mayor visibilización y valor social entre la sociedad, especialmente en México, donde se encuentra una ventana que deja mostrarse como parte de la canasta básica de salud, que ya no solo se centra en lo tangible físicamente, sino también en lo relacionado a lo más interno de una persona, aquello que solo puede entenderse si miramos nuevamente con humildad, con apertura, con sensibilidad de todas aquellas enseñanzas y cuestionamientos que justamente hacían los grandes filósofos de la Grecia antigua, entre otros. Es decir, es volver a este entendimiento de el estudio del alma, del cuidar el alma, al mismo tiempo que cuidas la razón y la salud mental como tal. Agradezco mucho la atención a esta exposición, a este tema, a los puntos de vista y seguimos en este camino para seguir sumando. Hago saber y hago notar también que todas las referencias bibliográficas de la presente actividad se pueden encontrar en el pie de este video, pero especialmente se utilizaron Hottersall de 1997, Müller de 2003, Cepeda de 2008, Galindo de 2004, Tortosa y Sivera del 2006, y algunas fuentes de la web del gobierno y de la propia UNAM, donde se encuentran fácilmente en la web abierta y, por supuesto, parte del contenido académico del curso de la Universidad Digital del Estado de México para esta materia. Muchas gracias y saludos.